Bien, hermanos, con gozo en nuestros corazones vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20. Isaías 8, capítulo 20, capítulo 8, versículo 20. Nos dice así: a la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Feliz sábado, hermanos. Dios es bueno todo el tiempo. ¿Cuántos están contentos hoy? Levanten su mano los contentos. Dile al que está a tu lado: estoy contento. Y entonces el otro le pregunta: ¿por qué estás contento? ¿Se acuerdan de ese corito? Estoy alegre. Hace mucho que no lo cantamos. Ya lo vamos a pedir a los pianistas que nos recuerden ese lindo canto. Hay una cosa que me hace estar contento hoy, y seguro que cada uno de ustedes, que por la gracia de Dios hoy estamos en el lugar correcto. Amén. Hay muchas iglesias sobre la tierra, pero por la gracia de Dios estamos en el lugar correcto. Di parte de este seminario hace unos 20 días en la Sociedad de Jóvenes y me alegró porque hubimos muchos aquí y varias personas se me han acercado para que yo continúe con este seminario, y hoy es parte de lo que vimos la vez pasada. Es un esquema lo que vamos a ver, así que si usted tiene una libreta o ver dónde puede anotar, vale la pena que usted vaya haciendo estas anotaciones, porque se trata de que nosotros entendamos, con la ayuda de Dios, quién es el verdadero pueblo de Dios sobre la tierra. Amén. Y estemos contentos de estar en él. Y quienes no forman parte todavía de este pueblo, tomen la decisión de entregarse a Cristo Jesús y formar parte de su pueblo santo. Amén. En la tierra hay muchísimas religiones. En todo el mundo están diseminadas en diferentes zonas geográficas. Tenemos, por ejemplo, el cristianismo, la zona marrón que ustedes pueden ver. En todos esos lugares hay cristianos, pero el cristianismo no es la principal religión en el mundo. De hecho, muchas veces se nos ha preguntado: ¿tú de qué religión eres? ¿Y qué contestamos? Adventista. Esa es tu iglesia, tu denominación. Pero la religión, que están catalogadas así por la sociología, es el cristianismo. Además del cristianismo, tenemos también al islamismo, una de las más grandes en esta zona. Esta zona que estoy señalando se conoce como la ventana 1040. En esa parte del mundo ni siquiera han escuchado hablar de Cristo. Ni siquiera. Sabemos nosotros que cuando el evangelio del reino se ha predicado, entonces ¿qué cosa? Pero en esta ventana 1040 no se ha predicado todavía ese evangelio. Hay unos cuantos cristianos nada más. Ahí hay musulmanes, hay también hinduistas, hay budistas en toda esta ventana, que son las religiones más grandes del mundo. Somos más de 7,000 millones de habitantes, 2/3 partes viven aquí y ni siquiera han escuchado hablar de Cristo. También tenemos algunas otras religiones como el judaísmo, distribuido en esta área, y las religiones tribales al sur de África, también en Oceanía, algunas en las selvas de América del Sur y el norte de Canadá, Groenlandia. Todas esas partes son
diferentes religiones tribales con muchas deidades. Esa es la distribución mundial de las religiones. Sin embargo, el cristianismo se ha diversificado de tal manera que creó muchas denominaciones formando parte de estas ramas cristianas. Tenemos al cristianismo primitivo y a partir del concilio de la iglesia cristiana, cuando empezó a formarse la iglesia católica apostólica romana, 431 en Éfeso, tenemos esta diversificación, el restauracionismo, viene también el protestantismo después de la reforma en el siglo XVI. Aquí hay un cisma de la iglesia católica y entonces la iglesia van a rodar cabezas en el sonido. Tenemos a la ortodoxia del este, los monosofistas y los nestorianos, todos estos cristianos. De ellos todavía surgen más denominaciones, miren nada más. Y está la cristiandad. Tenemos la iglesia de Inglaterra, la anglicana y todas sus ramificaciones, muy conocida por nosotros la iglesia metodista. Tenemos también alrededor del luteranismo, bueno, la Conferencia Luterana de América, la iglesia luterana en general. Tenemos el calvinismo, todas esto surge de la cristiandad, de la reforma. La convención bautista, las iglesias bautistas que vienen de calvinismo y de las sectas radicales. Y aquí es donde la revista Life nos ubica a nosotros, después del movimiento adventista de Guillermo Miller, varias ramificaciones. La más importante, organizada en 1863, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros no somos una iglesia protestante, estas son las protestantes. Nosotros somos una iglesia con herencia protestante. A veces nosotros nos hemos confundido y dicen, es que tú eres protestante. Yo no he visto a ninguno de ustedes, y espero no verlo jamás, protestando con mantas y pancartas y tapando Reforma Insurgentes, porque después les arreglo su asunto aquí en la junta directiva. Nosotros no protestamos de nada, tenemos herencia protestante, ciertamente. Ahí se enraiza en parte nuestra denominación. Hay muchas denominaciones cristianas, diversos grupos que de estos que vimos hace un momento se han fragmentado también por diversas causas. ¿Cuántas iglesias conocen ustedes aquí cerca de nosotros? ¿Cuántas iglesias conocen? ¿Cuántas conocen? ¿10, 20, 30? ¿Saben cuántas iglesias registradas como tales hay en nuestro país ante la Secretaría de Gobernación? Más de 7,000 iglesias. ¿Qué les parece? Muchísimas, ¿no es cierto? Se han fragmentado, se han dividido. ¿Por qué? Problemas teológicos, doctrinales. De pronto viene uno y dice, no, pues ya no debemos creer esto, ahora vamos a creer en esto. Los que crean esto para acá, los que crean lo otro para allá, y se van aumentando las denominaciones. Problemas personales. El primer anciano se pelea con el segundo anciano y se agarran del chongo. Y dice uno, yo mejor me voy a formar mi propia iglesia. Tienen a veces las mismas doctrinas, pero por problemas personales se han dividido. Igualmente por intereses de los líderes. En Estados Unidos hay un dicho que dice, ¿quieres hacerte rico? Funda una iglesia. Interesante, ¿no es cierto? Por problemas de liderazgo. Hay muchas divisiones. Y frente a tantas divisiones, entonces miren lo que dice el espíritu de profecía. Dios tiene ¿cuántas? Una iglesia en la tierra, que es su pueblo escogido. O sea que hay muchos pueblos, pero uno es el escogido. ¿Y cuáles son las características de este pueblo? ¿Qué cosa? Guarda sus
Él está conduciendo no ramas extraviadas, no uno aquí y otro allá, sino un pueblo. La verdad es un poder santificador, pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 363. Todavía la iglesia tiene que luchar y tiene que saber identificarse como el pueblo verdadero de Dios. ¿Cómo? Frente a tantas iglesias. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Porque Dios tiene ¿cuántos pueblos? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cómo se identifica al verdadero pueblo remanente? ¿Y cómo se autentica el remanente de los últimos tiempos? ¿Cómo? Pues vamos a la palabra de Dios, a través de este esquema histórico, profético, para autenticar al verdadero pueblo remanente de Dios. ¿Quién es el que tiene que decirlo? ¿Nosotros lo decidimos? ¿Quién es quién? No. ¿Quién lo decide? Dios lo decide. Vamos a la palabra. Acompáñame al libro de Apocalipsis. Capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí tenemos 3 personajes. El resto, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tenemos la mujer y tenemos al dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Él es el dragón. ¿Quién es la mujer? ¿Cuál iglesia? ¿Cuál iglesia? Como que algunos dicen una cosa y otros, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Quién es el resto? Los que guardan los mandamientos. ¿Pero quiénes son? El resto, lo que queda. ¿Lo que queda de qué? Lo que queda de la mujer, los hijos de la mujer. Entonces la mujer tuvo hijos que son el resto, lo que queda. ¿Y lo que queda es lo primero o es lo último? Es lo último. El resto, el remanente, es el pueblo último de Dios sobre la tierra. Y la mujer representa al pueblo de Dios permanente sobre la tierra. ¿Entienden eso? Dios tiene pueblo desde Adán. Amén. Desde Adán hasta entonces, ello es la mujer. Lo que queda de la mujer, los hijos, el resto son el pueblo de Dios remanente de los últimos días, a saber, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Amén. Y ahora lo vamos a identificar bíblicamente. Noten ustedes lo que dice este pasaje. Apocalipsis 19:10, que es el testimonio de Jesucristo. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es ¿qué cosa? Ahora entonces el testimonio de Jesús se nos explica que es el espíritu de profecía. Pero ¿qué es el espíritu de profecía? Miren un pasaje paralelo a este de 19:10 en Apocalipsis 22:9. Noten ustedes por colores el paralelismo para que sea un poquito más didáctico. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Lo mismo del 22, pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. ¿Notan el paralelismo? Estamos pretendiendo entender qué es el espíritu profecía, qué es el don profético. Vamos ahora. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? De tus hermanos los que, y de los que guardan las palabras de este. Ahora entonces, ¿qué es el testimonio de Jesús? ¿Qué es el espíritu de profecía? Son los profetas. Es el testimonio del Espíritu Santo dado a conocer a la iglesia por medio de los profetas. ¿Vamos bien? Seguimos con el paralelismo porque
El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Aquí está explicado también en el rojo. ¿Qué es entonces el testimonio de Jesús? Es el espíritu de profecía, o sea, la revelación de Dios a la humanidad por medio de los profetas. Vamos adelante. Según lo que acabamos de leer en 12, 17, 19, 10 y 22, ¿cuáles son las características de ese resto, de lo que queda al final de los tiempos, de ese pueblo remanente? Número 1, ¿cuál es? Guardan los mandamientos de Dios. Y número 2, tienen. Guardar los mandamientos de Dios significa guardarlos. ¿Cuántos son los mandamientos? No. ¿Alguien da más? Es que siempre nos vamos con 10 mandamientos. Dios tiene muchos más, ¿no es cierto? Amarás a tu prójimo. ¿Es mandamiento o no es mandamiento? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Es mandamiento o no es mandamiento? ¿Verdad que Dios tiene otros? Pero hay que guardarlos. Eso nos caracteriza como pueblo remanente. Y tiene la fe de Jesús. Significa una fe inquebrantable como la de Cristo. Y además es gozar de la revelación por medio del Espíritu de profecía. El Espíritu Santo revelando al hombre lo que el hombre tiene que hacer, y Dios anticipándose a la historia de la humanidad. Vamos entonces con este esquema. Si ya vimos que el pueblo de Dios se caracteriza por dos cosas: número 1, guarda, y número 2, tiene profetas. Si se caracteriza por eso, entonces vamos a estudiar este esquema. El primer profeta de la Biblia, el primer profeta registrado de acuerdo con el canon sagrado, fue Enoc. Miren ustedes cómo este esquema se va repitiendo una y otra vez en la palabra de Dios hasta llegar a nuestros días, para identificar al verdadero pueblo remanente de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de profecía. Entonces, ¿cómo comenzamos? Judas capítulo 1, es el único capítulo. Miren lo que dice el versículo 14. Allí se identifica a Enoc como el primer profeta de la Biblia. De estos también profetizó ¿quién? Fue el séptimo hombre desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí tenemos dos elementos importantes para este esquema. Número 1, tenemos el profeta. ¿Quién es el profeta? Y número 2, tenemos el mensaje. ¿Cuál es el mensaje de este profeta? Juicio. Dice que el Señor vendrá con sus santas decenas de millares para hacer juicio. Este pasaje, naturalmente por tipología, se anticipa a la segunda venida de Cristo, pero en primera instancia no se refiere al hecho de la segunda venida de Cristo. Con la palabra juicio, Enoc se está refiriendo a otra cosa, no menos importante. Miren lo que está sucediendo aquí. Tenemos entonces parte ya del esquema. Tenemos el profeta, ¿quién es? Y el mensaje de juicio. Ahora bien, Génesis capítulo 5, versículo 21. La Biblia nos informa de qué manera Enoc profetizó y de qué manera Enoc predijo el juicio que vendría. ¿Ya tienen este pasaje? Búsquenlo ustedes ahí. Yo lo tengo aquí, pero puede haber un error. Así que búsquenlo ustedes directamente allí en la palabra de Dios. Enoc tenía ¿cuántos años? Cuando nació su hijo Matusalén. Después que nació Matusalén, Enoc anduvo con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Qué interesante, ¿no es cierto? El ministerio profético de Enoc. Estuvo profetizando y a los 365 años desapareció. Sencillamente la Biblia dice: Dios se lo llevó con él. Pero miren ustedes que a su hijo, el primogénito, ¿cómo le llamó? Hay algo interesante en el nombre de Metuselah. Tiene un significado muy interesante. Significa el hombre que será enviado para aplicar. Ustedes ya analizaron aplicar ¿qué? ¿Qué tendría que aplicar Matusalén? ¿Cuál era la profecía? Juicio. Matusalén tenía cierta relación con la aplicación del juicio.
Buscando en el texto encontramos cuál es esta relación. La relación es una relación cronológica. En otras palabras, además del profeta y del mensaje de juicio, al esquema tenemos que agregarle una relación cronológica, una relación de tiempo. Para que se cumpla este esquema debe haber profeta, juicio y tiempo. Noten ustedes en la profecía de Metuselaj, en el nombre de Metuselaj. Vivió Matusalén 5:25 de Génesis. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 187 años y engendró a Lamec. Vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Metuselaj 969 años. ¿Cuántos años vivió Matusalén? El hombre más longevo en toda la historia de la humanidad. 969 años y murió. Después su hijo Lamec vivió 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Nota interesante? Cuando Noé cumplió 600 años, Génesis capítulo 7 versículo 6, el diluvio de las aguas cayó sobre la tierra. Interesante, hagan esta suma conmigo. Cuando Matusalén engendró a Lamec, ¿cuántos años? 187. Ahora cuando Matusalén se fue al cielo y entonces Lamec quedó y engendró a Noé. ¿Cuántos años tenía Lamec? 182. ¿Cuántos años tenía Noé cuando vino el diluvio? 600. ¿Ya hicieron la suma? A ver, 9, 6, 9. ¿Estamos bien? ¿Cuántos años nos da? 969 años. ¿Cuántos vivió Matusalén? 969 años. En otras palabras, cuando Matusalén tuvo a Metuselaj, cuando Enoc tuvo a Metuselaj le dijo: tú te vas a llamar hombre que será enviado para aplicar. ¿Para aplicar qué? El juicio. Y el año en que murió Matusalén, justamente, ¿qué es lo que ocurrió? Génesis dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces tenemos este otro elemento importantísimo en el esquema. Tenemos profeta, tenemos ¿qué cosa? Mensaje de juicio y tenemos además tiempo, el factor cronológico. Noten ustedes qué cosa tan interesante. Matusalén murió en el año del diluvio. Enoc, que era el profeta, no vivió para ver el diluvio, es decir, aquí en la tierra, sino lo vio desde el cielo. No fue verdad para él y para sus días, sino para el futuro. Entonces, cuando se cumple el tiempo, los 969 años, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Según la profecía, tiene que cumplirse el juicio. ¿Se cumplió el juicio cuando murió Matusalén? ¿En qué forma se cumplió el juicio? En el diluvio. ¿Y quién se levantó en el día del diluvio? Un nuevo profeta. ¿Cómo se llamó este profeta? Se tiene que cumplir aquí. Lo mismo que ocurre aquí, tiene que ocurrir aquí. Y en esta parte, aquí lo digo para los que están aquí al frente, en esta parte, tiene que cumplirse nuevamente el esquema. Fíjense qué interesante. Génesis 7:7. Y por causa de las aguas del diluvio, ¿entró quién? ¿Quién fue el nuevo profeta que se levantó? El profeta Noé. Y él predicó también cronológicamente 120 años. Entró Noé en el arca y con él sus hijos. ¿Quién más? ¿Y las mujeres? Ahora la pregunta es, cuando se cumple el tiempo, se levanta un nuevo profeta. Pero ahora, al cumplimiento profético, no se levanta solo. ¿Con quién se levanta Noé? Con su familia. ¿Saben qué? Ahora el profeta se levanta con un pueblo remanente. Noten ustedes qué interesante. El pueblo se levanta, el pueblo remanente se levanta junto con el profeta. El profeta ya no está solo. Ahora el esquema se cumple. Ahora tenemos en esta parte del esquema al profeta, el cumplimiento del juicio, el tiempo cumplido, y además se levanta un pueblo remanente. Noé,
sus hijos, las esposas de sus hijos y la esposa de Noé. ¿Les parece interesante? Pues vamos un poquito más adelante. Vamos con otro profeta. Génesis capítulo 20, versículo 7. Génesis capítulo 20, versículo 7. Ahora pues, devuélvele la mujer a su marido porque es profeta, y orará por ti y vivirás. ¿De qué profeta estamos hablando? Abraham. Ustedes probablemente estén pensando, ay, yo no sabía que Abraham es profeta. Aquí está, fue llamado profeta de Dios por Dios y además reconocido como profeta por los reyes y los pueblos paganos. Era un profeta de Dios. Y miren cuál fue la profecía que Dios le dio. ¿Cuáles son los elementos que tiene que tener la profecía que Dios le diera a Abraham? Tiene que tener profeta, tiene que tener juicio, tiene que tener tiempo y tiene que haber remanente. Miren ustedes cómo se cumple esto. Génesis capítulo 15, versículo 13 al 15. Entonces Dios le dijo, aquí viene la profecía: ten por cierto que tus descendientes serán peregrinos en tierra ajena y serán esclavos y oprimidos durante, vayan identificando ustedes, pero yo, ¿qué cosa? Yo castigaré a la nación a quien servirán, después saldrán con grande riqueza y tú irás con tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. ¿A quién se le está hablando? Abraham. Encontramos entonces el profeta. ¿Cómo se llama? Es el profeta. ¿Tenemos juicio? ¿Dónde está el juicio? Yo castigaré. Hay juicio, claro. ¿Encontramos el tiempo? ¿Cuántos años? 400 años. ¿Y encontramos el remanente? Claro que sí. Saldrán con gran riqueza. Interesante. Se cumplen los elementos proféticos. Pero ahora, no es verdad presente para Abraham. Abraham iba a morir antes de haber realizado esto. Interesante. Miren lo que sucede ahora en el esquema. ¿Se dan cuenta? Al principio, lo mismo sucede en el diluvio, en el cumplimiento de esto. Y ahora, con Abraham, tenemos otra vez los mismos 4 elementos del esquema profético. Vamos un poco más adelante. Deuteronomio 18:15. Cuando se cumplen los 400 años profetizados para Abraham, ¿qué es lo que tiene que suceder? Díganme, levantarse un nuevo, acompañado de un pueblo remanente. Debe de haber relación cronológica, y además también el mensaje tiene que ser de juicio. Vamos a ver al cumplimiento de los 400 años lo que sucedió. Éxodo 13:13, cuando se cumplen estos 400 años, miren lo que sucede. Y Moisés dijo al pueblo: recordad este día de vuestra salida de Egipto, de la casa de servidumbre. El Eterno os sacó de aquí con mano fuerte. Identificamos, se cumple el tiempo. ¿Cuánto tiempo fue prometido? 400 años. Aquí se cumple. Tenemos el elemento tiempo entonces. Tenemos el profeta. ¿Quién es el profeta? Moisés. Tenemos el mensaje de juicio de Egipto, de la casa de servidumbre, vuestra salida. Y tenemos remanente, claro que sí, los que salen de Egipto, el éxodo, el pueblo de Israel. Qué cosa tan interesante. Y miren el anuncio que hace Moisés. Moisés hace un anuncio extraordinario. Miren el esquema. Aquí tenemos los elementos: profeta, juicio, tiempo. Profeta, juicio, tiempo, remanente. Profeta, juicio, tiempo, remanente. Y profeta, juicio, tiempo, remanente. Se van cumpliendo los esquemas. Vamos a memorizar los elementos del esquema. Número 1, profeta. Número 2, juicio. Número 3, tiempo. Número 4, remanente. Tiene que cumplirse en toda la historia bíblica hasta llegar a nuestros días. Miren el mensaje. Ahora, después de Moisés, vamos a saltarnos un poquito. Jeremías 25:2. Abran su Biblia allí. Identifiquen ustedes por favor los elementos. Se los voy a ir preguntando. El profeta Jeremías comunicó el mensaje a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén y les dijo, nos saltamos hasta el versículo 11: y toda esta tierra quedará desolada en espanto, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se cumplan los 70 años, miren ustedes cómo aquí Jeremías se está anticipando al cumplimiento del tiempo, está anticipando este esquema.
cuando se cumplen los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su maldad, dice el Eterno, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. 29:10, así dice el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra de volveros a este lugar. ¿Identifican los 4 elementos? Número 1, ¿dónde está? ¿Tenemos profeta? ¿Quién es? ¿Tenemos mensaje de juicio? ¿Contra quién es? Contra Babilonia. ¿Tenemos tiempo? ¿Cuál es el tiempo? 70 años. ¿Y el remanente existe? Vosotros, para volveros ¿a dónde? A este lugar. Fíjense qué interesante. ¿Cuánto tiempo profetizó Jeremías? Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando se cumplieron los 70 años. Aquí está el esquema. Ya no se los voy a repetir, lo están viendo ustedes. Miren cómo se va cumpliendo una y otra y cada vez. Ahora entonces vamos a ver el cumplimiento de esta profecía. Pero antes, lo que se profetiza aquí tiene que suceder aquí. Por lo tanto, se tiene que levantar ¿qué cosa? ¿Un profeta con qué? Un mensaje de juicio. Tiene que haber una relación cronológica, tiempo. Y además se debe levantar ¿con quién? ¿Creen ustedes que sucedió también? Miren ustedes el cumplimiento. Daniel 9:2. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años. Ustedes ya lo saben, ¿verdad? ¿Cuántos son? Que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿En cuánto tiempo? Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con todos los que te aman y guardan tus... Miren qué cosa tan interesante. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 19:10? ¿Quién es el pueblo remanente de Dios? Los que guardan y tienen. Entonces ellos son el remanente. Hubo remanente en el tiempo de Daniel. Los que guardan los mandamientos de Dios, y siendo él el profeta, tenían revelación de Dios, el espíritu de profecía. Se cumplen los 4 elementos. ¿Los identifican ustedes? ¿Quién es el profeta? ¿Identifican el mensaje de juicio? Cumplirse las desolaciones. ¿Hay tiempo? 70 años. ¿Y encuentran el remanente? Los que te aman y guardan tus... Interesante, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer Daniel? Daniel tiene que levantarse también con un mensaje profético de juicio, incluyendo el factor cronológico. Ahora vamos a ver de qué manera lo hace Daniel. Allí se cumple otra vez el esquema. Nuevamente, profeta, juicio, tiempo remanente. Díganlo conmigo: profeta, juicio, tiempo remanente. Aquí se cumple una vez más el esquema. Vamos a ver de qué manera se anticipa Daniel a esto. Capítulo 8, versículo 14, versículo muy conocido. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Qué interesante. ¿Saben ustedes? El Yom Kippur, cuando el judío pensaba en el Yom Kippur, el judío siempre pensó en el día del juicio. El Yom Kippur era el día de juicio. Así que evidentemente, cuando Daniel está hablando de la purificación del santuario, está anticipando el día del juicio. Pero no era verdad presente para sus días, como en los casos anteriores, sino que lanza una profecía de tiempo. La profecía de tiempo más extensa de la Biblia, día por año, 2300 días. ¿Cuántos años? 2300 años. En otras palabras, lo que Daniel está diciendo es que después de 2300 años iba a venir el juicio, y cuando se cumplieran esos 2300 años, de acuerdo con el esquema, díganme ustedes qué tendría que suceder. Tendría que levantarse ¿quién? Otro profeta, con un mensaje de juicio, y además acompañado del pueblo remanente. Noten ustedes qué interesante. ¿Cuántos años se anticipó Daniel? 2300 años. Esta profecía, bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Los mismos elementos. Profeta, ¿quién es? Él. Juicio, santuario será tiempo, y se tiene que levantar ¿quién? El pueblo remanente.
Aquí se cumple una vez más el esquema. Y esta es la profecía de Daniel, 2300 días, que inician en el año 457 con la orden de la reedificación de Jerusalén. Allí empiezan, 457, súmele 2300 años, quítele el año 0, ¿cuánto le da? 1844. 1844. 2300 años. No vamos a explicar ahorita la división de estos 2300 años. Lo que nos interesa es el marco histórico profético. Ahora miren bien. Cuando esto se cumpliera, según el esquema, tiene que levantarse un nuevo profeta. Miren lo que sucede cuando se cumple 1844. ¿Quién se levanta en 1844? ¿Quién? Elena G. de White. ¿Casualidad o profecía? Completamente. La Biblia nos dice con toda claridad, de acuerdo con este esquema, qué es lo que iba a suceder en 1844. Nosotros nos hemos enfatizado solamente que en 1844 Cristo iba a asumir el papel sumo sacerdotal para iniciar el juicio investigador. Pero eso es parte del cumplimiento profético. La otra parte es que en 1844 Dios tiene que levantar un nuevo profeta, pero no viene solo. ¿Con quién viene el nuevo profeta? Con el pueblo remanente, amén. Miren cómo esto es completamente bíblico y es extraordinario. Miren cuál fue el mensaje de la señora White: el amor de Dios, el gran conflicto entre el bien y el mal, el problema entre Cristo y Satanás. ¿Cómo termina? Jesús, la cruz y la salvación únicamente por medio de Cristo, la autoridad de la Biblia, la segunda venida de Jesús, el triple mensaje angélico de Apocalipsis 14 y la misión mundial de la iglesia remanente, y además el cristianismo práctico y el desarrollo del carácter cristiano. Ese es el mensaje del Elena G. de White. En otras palabras, ella también habló de juicio. Y no solamente habló de juicio, sino que explicó en qué consistía el juicio investigador que iniciara en 1844. ¿Qué les parece? Muy interesante, ¿no es cierto? Miren cómo se cumple el esquema en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Apenas celebramos nuestro aniversario, 150 años hace 2. Ahora tenemos 152 años, para gloria de Dios. Y se cumple el esquema bíblico, que se cumple desde el principio y vez tras vez y cada vez se cumple también en 1844, con una diferencia en el esquema. Al principio no había remanente, se entendía que todos formaban parte de él y se esperaba la salvación de la humanidad. Hay remanente hasta el diluvio. Al final hay remanente, pero ya no hay ¿qué cosa? Ahora noten ustedes por qué. Esto es bien interesante. Miren lo que dice el Espíritu y Profecía. Alza tus ojos, 3:55. El remanente que purifique sus almas por la obediencia a la verdad se fortalecerá mediante este proceso de prueba y mostrará la belleza de la santidad en medio de la apostasía. Cristo les dice: en las palmas de las manos te tengo esculpida. Su memoria será eterna. Ahora necesitamos una fe viviente. Amén. ¿Notan ustedes los dos elementos del remanente? ¿Cuáles son los dos elementos que caracterizan? ¿Guardan qué cosa? Aquí está, obediencia. ¿Y tienen qué? La fe de Jesús, el testimonio de Jesús, profecía entre su pueblo. Ahora noten esto, qué interesante. Guardaos de los falsos que vienen a vosotros vestidos de ovejas y por dentro son lobos rapaces, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, aún dentro de la iglesia. No se diga fuera de ella. Interesante. Esta es la obra del enemigo de Dios. Cuando Dios levanta la verdad, Él siempre levanta la mentira. Cuando Dios dice blanco, el enemigo dice gris y trata de confundir a la humanidad. Lo que sucedió en 1844, el enemigo falsificó también lo que Dios hizo. Miren lo que sucede en 1869. Charles T. Russell, ¿han escuchado hablar de él? Fundador de los Testigos de Jehová. En 1844 Dios levanta la verdad y miren la obra del enemigo. 1869 empiezan a escribirse todos estos materiales de la Watchtower.
Sus características principales: niega la Trinidad. En otras palabras, niega que Cristo sea Dios. Interesante, ¿no es cierto? Además, niega la segunda venida literal de Cristo Jesús con su milenialismo. Dios levanta la verdad, ¿y qué hace el enemigo? Levanta el engaño. ¿Qué es lo que pasa en 1848? ¿Las identifican? 4 años después de la primera visión de Ellen G. de White, 3 hermanitas, las hermanitas Fox, empiezan a preguntarse si es que los espíritus se pueden comunicar para el más acá. Usted y yo sabemos por la palabra de Dios que dice: los que viven saben que van a morir, pero los muertos nada saben. Pero ellas dijeron: ¿cómo no? En algún lugar tienen que estar. Y entonces diseñaron una forma de comunicarse con los muertos. Y preguntaban: si hay vida del otro lado de la pared, contéstame con un golpe. Y se escuchó el golpe. Si dices que no, entonces yo te voy a hacer una pregunta, y si es no, tú me contestas. Y entonces la vida de ultratumba se comunicaba con ellas, y ellas son las iniciadoras mundiales del neoespiritismo, el espiritismo moderno. Cuando Dios levanta la verdad, ¿qué hace el diablo? Siempre levanta su propia verdad, y muchas veces a medias, así como le dijo a Eva: serán abiertos vuestros ojos si comes de esta fruta. ¿Cierto o falso? Cierto. No moriréis. ¿Cierto o falso? Falso. El modus operandi del enemigo es mezclar la verdad con la mentira. Quienes han estudiado lógica saben, ¿verdad? En algunos casos, si una parte es mentira, todo es mentira también. Cuando Dios levanta la verdad, el enemigo levanta la mentira. ¿Lo identifican? En 1844 el mensaje de los 3 ángeles parte de este mensaje que dice: adorad a Dios, que es el creador. Él es el creador, dale gloria porque Él es el creador. Es el mensaje de la iglesia adventista del séptimo día. Pero Charles Darwin se levanta diciendo: no hay creación, todo es selección natural, todo es evolución. Dios levanta la verdad y el diablo levanta la mentira. Vamos más adelantito, bueno, regresamos más atrás cronológicamente. 1820, ¿lo identifican? Joseph Smith, fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocidos como los mormones. Sus principales dogmas, sus principales ideas: casarse con muchas mujeres, poligamia, el asunto de encontrarse y platicar con espíritus en el templo, el espíritu de Moroni. En otras palabras, eso es espiritismo. Y rechazar la Biblia para introducir el libro del Mormón. Cuando Dios levanta la verdad, ¿qué es lo que hace el enemigo? Siempre levanta la mentira. Qué cosas tan interesantes. Pero la palabra de Dios dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha. Tenemos un libro sagrado. El apóstol dice que tenemos la palabra profética más segura, la Santa Biblia. Todas nuestras enseñanzas y doctrinas se tienen que desprender de ahí, y nuestro estilo de vida tiene que ser de acuerdo con ello. Amén. Ahora hay algo interesante todavía. Miren aquí, después de 1844, cuando se levantó Ellen G. de White con su mensaje, Ellen G. de White nunca vuelve a dar una profecía de tiempo. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Queridos hermanos, por una sola razón: ya no hay tiempo. La próxima profecía en cumplirse después de los 2300 días será la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Ya no hay tiempo. Y el remanente entonces se autentica, porque se levantarán falsos cristos y maestros que dirán: no, vamos a salirnos de la iglesia.
Y salirse de la iglesia significa salirse del remanente. Y algunos dicen, no, hay que salir de la iglesia. No, hay que salir del mundo y venir a la iglesia. Amén. Hay que salir de Babilonia para llegar a Jerusalén. Hay que abandonar Egipto para ir a Sión, la ciudad santa de Cristo Jesús, que es su iglesia remanente, la iglesia adventista del séptimo día. Amén. ¡Qué bendición! ¿Saben ustedes? Mateo 25 nos dice algo interesante. Velad pues, porque no sabéis qué cosa. ¿Se dan cuenta cómo ya no hay tiempo? Después de ese mensaje de 2300 días, ya no hay otra profecía de tiempo. Se acabó la profecía de tiempo. Ahora les pregunto, si se acabó la profecía de tiempo, ¿qué significa? Que el esquema termina con el Ellen G. White. Por lo tanto, si ya no hay más profecía de tiempo, no va a haber un nuevo profeta. No hay más mensaje de juicio. El mensaje de los 3 ángeles es el último que hay que dar. No hay más remanente, sino el que el Señor levantó en 1844, la iglesia adventista del séptimo día. Amén. Ya no hay más. No hay, nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun quién es, sino solamente el Padre Celestial. Ya no hay tiempo, nadie sabe el día ni la hora. Miren ustedes este otro versículo, Hechos 1:7. Aquí leímos que nadie sabe el día ni la hora. Miren, no os toca a vosotros saber qué cosa, los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Tiempos en la Biblia, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Se acuerdan qué representan los tiempos? Los años. Entonces, no os toca a vosotros saber los años, ni las sazones. ¿Qué son las sazones? Son los meses, son las estaciones. En otras palabras, nadie sabe ni el año, ni el mes, ni el día, ni la hora. Solamente lo sabe el Padre Celestial. Amén. No hay más profecía de tiempo. ¿Se acuerdan de Cristian Silva? Que andaba predicando que Cristo venía este año fue, ¿no? En octubre, el 15 de Tisri, 15 de octubre. Nadie debe atreverse a decir tal día, porque nadie sabe ni el año, ni el día, ni la hora, ni el mes, ni nada. Solamente el Padre Celestial. Lo único que sabemos es que ya no hay tiempo. Cristo ya viene pronto. Un día un hermano, yo estaba hablando de la segunda venida de Jesús y dije esto. Y me dije, estaba hablando de Daniel 2, la estatua, y dije, hermanos, ya estamos viviendo en el momento de los pies. Y él me dice, pastor, estamos viviendo en el momento de los dedos, de los pies de la estatua. Y le digo, sí, hermano, tiene razón. Y una hermana dice, no, pastor, estamos viviendo en las uñas. Y yo le digo, no, hermano, estamos viviendo en la mugre de las uñas, en lo último. Y si ya no hay tiempo, debemos prepararnos para el momento glorioso cuando venga Jesús por segunda vez. ¿Qué implica esto último que estamos diciendo? El tiempo de la segunda venida de Cristo está en su sola potestad, por lo que es necesario velar cada día y estar. Ellen G. White no presenta ninguna profecía de tiempo que deba cumplirse con el levantamiento ni de un nuevo profeta, puesto que no hay más. No se levantará un nuevo remanente después de 1844, por lo que la iglesia adventista del séptimo día, escuchen, debe recordar sus orígenes y el privilegio de su misión. ¿Cuáles son las características del remanente? Guarda. Ahora bien, los miembros del remanente de nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, deben obedecer a Dios y exaltar en sus vidas los mandamientos eternos. No nada más porque ya somos adventistas, no. Podemos ser adventistas y estar excluidos del remanente. ¿Y tienen la fe? Significa que nosotros debemos hacer caso de los testimonios y ocuparnos decididamente en el cumplimiento de nuestra misión. Si no lo hacemos, nosotros podemos formar parte de la iglesia, pero quedar excluidos del remanente. ¿Estás preparado? Saben que al estudiar esto, hermanos, se confirma mi fe en Cristo Jesús. Y se confirma mi fe en que estoy en el lugar correcto.
¿Quieres dar gracias a Dios porque tú estás en el lugar correcto? No estás en una iglesia que tenga un origen incierto. Estás en una iglesia que tiene un destino programado en las Sagradas Escrituras. Cumplir su misión, preparar un pueblo para la traslación y ver a Cristo cuando venga en las nubes de los cielos. ¿Estás preparado? ¿Cuántos damos gracias a Dios por formar parte de este pueblo? ¿Y cuántos queremos decir, Señor, ayúdame a prepararme? Pero decírselo de veras. Señor, me doy cuenta cuán glorioso eres. Esta es la iglesia verdadera. Y no hay otro pueblo por el cual Cristo Jesús entregue tanto en la actualidad como por esta iglesia. Gracias a Dios, porque somos adventistas del séptimo día, el pueblo remanente de Dios. Probablemente haya alguien aquí que todavía no forma parte de este pueblo y hoy se ha dado cuenta que Dios le está llamando para la salvación. Y quiero hacer una oración especial. ¿Habrá alguien que todavía no ha entregado su vida a Cristo Jesús? Que todavía no ha sido bautizado, como vimos en nuestros hermanos hoy, y que quiere decir, Señor, ayúdame. También yo quiero formar parte de tu pueblo. También yo quiero estar de pie para recibir a Jesús cuando vuelva por segunda vez. Quisiera colocarse de pie si hay alguien que todavía no ha sido bautizado. Quiero hacer una oración especial por esta persona y también por nuestros hermanos que se acaban de bautizar. Colóquense de pie también en su lugar y vamos a orar, y vengan aquí al frente porque se les van a entregar sus certificados. Habrá alguien que no ha sido bautizado todavía y el Señor te está llamando para formar parte de su pueblo. Ven ahora y entrega tu corazón a Cristo Jesús. Dios te bendiga, hermano. ¿Quieres venir? Habrá alguien más que todavía no ha sido bautizado y quiere decir, Señor, ayúdame a prepararme para la venida de Cristo Jesús. Yo quiero estar contigo cuando vengas por segunda vez. Pueden venir ahora. Quiero hacer una oración especial por ustedes. Dios los bendiga. Dios te bendiga, hijo. Quiero orar por ustedes y ponerlos en las manos de Dios. Pronto tendremos un bautismo más. Dios te bendiga, hijo, hijos. ¿Habrá alguien más? Todavía no eres bautizado y quieres decir, Señor, ayúdame para formar parte de tu pueblo. Hoy he comprendido tu verdad. Hoy he visto en tu palabra tu salvación y quiero formar parte de tu iglesia. Pueden venir al frente y quiero tomar sus nombres para tenerlos en nuestro bando de oración. Dios los bendiga. Para hacerles una visita y orar con ustedes y animarlos. Dios te bendiga, Claudia. Pronto va a haber un bautismo más. De hecho, hay un bautismo la próxima semana. Si has tomado la decisión o si estás vacilando todavía, es momento de abrirle el corazón a Jesús. Si hay alguien más, puedes venir al frente. Quisiera pedirle a mis hermanos de Ministerio Personal, me hagan el favor de anotar los nombres para que los tengamos en bando de oración y algunos otros datos para poderles visitar en sus hogares. Y a mis hermanos adventistas del séptimo día bautizados, que estén agradecidos por formar parte de este pueblo, pónganse de pie en su lugar. Y a ustedes mismos, si alguno considera que se ha alejado de Dios, si alguno considera que le ha faltado a Dios y que vive entre el pueblo remanente pero que todavía no es remanente y quiere pedir perdón a Dios, yo no sé por qué, solamente tú lo sabes. Quiero invitarte también que pases aquí al frente, de este lado, con nuestros hermanos que se acaban de bautizar, a nuestros hermanos que respondieron al llamado de Jesús. Quiero invitarles a que pasen aquí a mi lado derecho, hermanos, por favor. ¿Habrá algún miembro de iglesia que quiera decir, quiero reconsagrar a Dios mi vida? Venga aquí de este lado. Quiero agradecerte porque formo parte de tu iglesia y quiero pedirte perdón porque te he fallado, porque me he alejado de ti, porque a veces he hecho mi voluntad y no la tuya. Pero hoy me doy cuenta una vez más y confirmo mi fe en Cristo Jesús y en que estoy en el lugar correcto. Dios los bendiga. No tengas temor, nadie te va a criticar aun cuando ya eres bautizado.
Señor, yo he querido trabajar por ti, pero me cuesta trabajo. Ahora reconozco una vez más que tú tienes un plan especial en mi vida. Ven aquí al frente y entrégate una vez más a Jesucristo. Y dile: Señor, toma mi vida, toma mi corazón y manténme firme hasta el día que venga Jesucristo por segunda vez. Así como están, si quieren seguir pasando, pueden pasar más al frente, porque algunos otros quieren venir. Hay lugar aquí al frente. Voy a orar, y si quieres pasar todavía es oportunidad para pasar. Inclinemos el rostro para orar. Bondadoso Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra hoy hemos visto el plan maravilloso de la salvación. Gracias porque nos tienes como hijos tuyos en tu iglesia remanente. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y a cambiar nuestras vidas conforme a tu voluntad. Aquí están nuestros hermanos que recién se bautizaron. Señor, fortalécelos con el poder de tu Espíritu Santo y condúcelos a la patria celestial. Están nuestros hermanos que ya fueron bautizados antes, pero que algún problema, Señor, en su corazón, vienen a pedirte perdón. Por favor, Señor, báñalos con la sangre de Cristo Jesús y pon nuevos ánimos en su corazón para que sigan con fe luchando en el nombre de Cristo